Mi nombre es Alberto Pérez, soy pastor de la Iglesia Bautista Sterling Road y me gustaría brevemente compartir con usted un verbo que todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es quien lo emplea o se usa con respecto a Pablo. Y es el verbo griego endunamo, que significa empoderar. En 2 Timoteo, capítulo 4, verso 17, la última epístola que el apóstol Pablo escribió en el Nuevo Testamento, él dijo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. La expresión la boca del león es una figura tomada del Antiguo Testamento que significa o se refiere a peligros. Cuando nosotros leemos los sufrimientos que Pablo tuvo que enfrentar por ser apóstol de Cristo, me parece estar escuchándole decir a la luz de este pasaje: cuando recibí de los judíos 40 azotes menos uno, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Cuando estuve varias veces como náufrago en alta mar, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Cuando fui apedreado y arrastrado fuera de la ciudad y dejado como muerto, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Notemos que Dios no impidió que Pablo atravesara estos peligros, pero sí le dio las fuerzas para sobrevivir a todos ellos. En un momento de escasez en su vida, cuando Pablo se encontraba preso en Roma, él les dijo a los filipenses: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. De manera que Jesucristo le ayudó a enfrentar también sus penurias económicas. Jesucristo no solo fortaleció a Pablo en medio de las adversidades, sino que también lo empoderó para que pudiese cumplir su misión aquí en la tierra. Noten que en este mismo pasaje Pablo dice: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, de modo que todos, escuche bien, todos los gentiles oyesen. Si alguien llenó el mundo conocido de aquel entonces con el evangelio, ese fue el apóstol Pablo. Cuando él escribe a los romanos, el apóstol Pablo dice: desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. ¿Cómo un hombre lleno de debilidades como Pablo pudo cumplir semejante misión? En el libro de Hechos, Lucas, su autor, nos dice, Hechos 9:22, dice Lucas, que Pablo mucho más se esforzaba, demostrando a judíos que Jesús era el Cristo. Notemos, Lucas dice que Pablo se esforzaba mucho más. ¿De dónde Pablo sacaba las fuerzas? En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. De manera que Jesucristo mismo era la fuente del poder del apóstol Pablo. La Biblia habla de un día malo. Y la mejor manera de enfrentar los días malos es tomando de Dios la fuerza y el poder. Pablo sabía esto muy bien. Él lo había experimentado en su propia vida. Y esa es la razón por la que le recomienda a los efesios, en Efesios capítulo 6, verso 10, él dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice: para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Aquel que fortaleció al apóstol Pablo es el mismo que dice el profeta Isaías, que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En Isaías 41:10, Dios dice: yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El profeta Nahum solía decir: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos los que en él confían. El salmista del Salmo 46 dijo: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y el profeta Habacuc expresó en su oración: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, él está describiendo una situación bien crítica. Y dice: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice el profeta Habacuc: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No olvidemos, solo Jesús puede darnos las fuerzas que necesitamos para enfrentar lo que venga. Lo ha hecho con otros, lo hizo con el apóstol Pablo y lo va a hacer con nosotros también hoy en día. Que Dios les bendiga abundantemente.